Siempre que celebramos las fiestas patrias en septiembre y noviembre, que es el 20 de noviembre, que celebramos el Día de la Revolución Mexicana, creo que son dos momentos, dos celebraciones muy importantes para reflexionar quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál fue el costo de esos movimientos de independencia, de esas generaciones de mexicanos que pusieron su vida, que antepusieron su vida para darle a México su libertad, y en el caso de la revolución, para darle la vuelta a un régimen, darle la vuelta a un modelo de gobierno por otro. Finalmente hay revoluciones que son pacíficas, hay revoluciones que son violentas. Siempre es lo más importante elegir por una revolución pacífica. La violencia solamente genera violencia y creo que no es el caso. México merece, tiene las instituciones como para que podamos encauzar la inquietud, las ganas de echarle para adelante y hacer cambios importantes a través de la vía democrática. Es difícil en México, por ejemplo, abrir las puertas de un banco regional, por ejemplo, o vuelos que le llaman de bajo precio, donde podamos trabajar las regiones y que tengamos vuelos muy baratos. Tenemos vuelos muy caros porque hay pocas aerolíneas, hay pocos bancos, hay pocas telefónicas, hay pocas televisoras. Estamos peleando o debatiendo de que si una televisora más, dos televisoras más, cuando debería de haber 50 televisoras, debería de haber 50, 100, 200 bancos, deberían de existir cientos de telefónicas. No podemos tener una economía estrangulada donde unos cuantos se benefician. Y por eso es que en este video quería con una síntesis decir cuáles son los dos proyectos que se han dicho que en México prevalecen. Yo les puedo garantizar en este intercambio de ideas que nuestro proyecto libertario es el único proyecto que realmente tiene una receta de prosperidad. Y vamos a desmontar dos mitos sobre las ideas de dos personajes que se dicen los portadores de un proyecto alternativo. Y de los dos personajes, con sus ideas, con sus programas, con sus movimientos, nos vamos a dar cuenta que en realidad no ofrecen lo que realmente están proponiendo o que propusieron, porque uno de ellos es expresidente. El primer mito: Andrés Manuel López Obrador no es un izquierdista radical. Esa es una realidad. Yo me di a la tarea de estudiar el programa del partido Morena, y es un programa muy general. Es un programa donde incluso en muchos momentos de su declaración de principios señala que son bienvenidas prácticamente todas las ideas, todas las ideologías. Es un programa que está diseñado para confrontar a lo que reiteradamente dice Andrés Manuel, que hay una mafia en el poder. ¿Sí? Ese es por un lado. Lo que yo creo que en el caso de Andrés Manuel no es que sea un Maduro o un Chávez. Yo creo que él tiene una ideología clara, es una ideología, un programa de izquierda moderada, en la cual en lo personal no simpatizo en esa lógica económica. ¿Por qué? Porque la izquierda o la izquierda socialista, aunque sea socialismo moderado, siempre tiende a entronizar al Estado para que el Estado sea el que reparta los recursos públicos, que ya lo dijimos en un video anterior, no existen los recursos públicos, en realidad existen los recursos de los contribuyentes y luego los reparte el gobierno. Entonces, en ese aspecto no simpatizamos con esa medicina que intenta instalar Andrés Manuel en México. ¿En qué tiene razón en parte? En que ha habido una economía que ha privilegiado a unos cuantos, pero ha cometido un error estratégico de señalar que en México tenemos
un neoliberalismo o un liberalismo económico, cuando en México en realidad no tenemos un liberalismo, porque lo que implementó Carlos Salinas de Gortari y previo unos años antes Miguel de la Madrid con la entrada de México al GATT, al comercio internacional, en realidad no es un liberalismo. Este modelo que ha prevalecido en los últimos 30 años, se lo digo con todas sus letras al señor Andrés Manuel, no es un liberalismo, ni es un neoliberalismo. Es un modelo corporativo de un capitalismo de Estado, de un capitalismo de cuates, donde siempre participan y ganan los mismos. Eso no es liberalismo. El liberalismo o el libertarismo, como yo le llamo para fijar la posición, aunque se diga que es una posición radical, es una posición radical porque va a la raíz. Radical viene del significado etimológico raíz, y la raíz de la lógica económica es la libertad de poder comerciar libremente, en competencia para que disminuyan los precios. Cuando hay competencia entre empresas, los beneficiados son los consumidores, son los que reciben los beneficios. ¿Por qué? Porque los precios de un producto, de un bien, de un servicio bajan al momento en que haya mucha competencia. Eso es el libertarismo. Y la prosperidad viene de esa libre participación de los actores, y no de los actores como nos lo han señalado y lo han implementado desde hace 30 años. Eso no es un liberalismo. Y por el otro lado, en el caso de Carlos Salinas de Gortari, que él me di a la tarea de leer algunos de sus libros, no todos, porque unos son unos tabiques enormes, que la verdad es que viene mucha información, pero más que nada de sus gobiernos, con algunas ideas rescatables, otras, la verdad, en desuso. Por ejemplo, él habla de liberalismo social, ¿sí? Y el liberalismo social, según la interpretación de los liberales sociales de la Constitución de 1857, pues esos liberales sociales veían un liberalismo desde una perspectiva socialista, aunque parezca una contradicción. Por ejemplo, Lorenzo de Zavala leía a Sismondi, Mariano Otero leía a Proudhon, ¿no? Melchor Ocampo, igualmente a Fourier. Entonces había de esos liberales una idea romántica de un socialismo ahí para poder aplicarlo en un país con grandes desigualdades como es en México. Creo que fue una generación grande, la Constitución de 1857, esa generación que gestó el país moderno que tenemos. Sin embargo, a los tiempos de hoy, nuestro libertarismo debe de ser todavía mucho más claro, mucho más definido. No hay un debate serio en México porque la política mexicana se volvió pragmática y de coyuntura. No existen, es mínimo los políticos que tienen una idea clara y que debaten ideas claras para el país. Es un pragmatismo: ¿qué te doy? ¿Qué me das? ¿Quién sigue? ¿Qué puesto sigue? Y se pierde el sentido de la política, por eso es muy aburrida. Y para que la política tenga sustancia, para que la política tenga un núcleo fuerte, tiene que tener ideas. Las ideas preceden a la política. No podemos caer en un pragmatismo de quién sigue, quién no sigue. Al final del día, ¿sí? Hoy critican al presidente Peña Nieto. Todos firmaron un pacto por México. Todos confluyeron ahí en ideas, tuvieron sincronización de ideas. Entonces, ¿dónde está una oposición clara? ¿Sí? Y la oposición que existe, que es el caso de Andrés Manuel, pues debe de perfeccionar aún más su estrategia, porque su lógica económica sinceramente quiere aliviar los problemas que vivimos en México, causados por el mismo gobierno. Muchos de esos problemas, por una economía sobreregulada, quiere solucionarlos con más gobierno, con más presencia del gobierno y con medidas de austeridad, de combate a la corrupción, que no va a ser una tarea fácil. Esa tarea de aliviar la corrupción llevará tiempo,
hay que verla, hay que analizarla, claro que hay que combatir, creo que es uno de los puntos más importantes que hoy tenemos que combatir en México, pero no va a ser una tarea de un día. Entonces, creo que uno de los errores de Andrés Manuel es hablar de un complot. Por ejemplo, los libertarios no creemos en un complot, creemos que la historia se mueve por la voluntad, por la fusión de la voluntad de muchos. Hay que leer esa gran novela de Tolstoy, La guerra y la paz. Al final de esos 2 tomos majestuosos de creatividad, de magia, de fuerza, de espíritu épico que tienen los rusos para definir, para precisar, decía Tolstoy, la historia o las fuerzas que mueven la historia es la suma de todas las voluntades. No es la flor, no es una flor de primavera, es muchas flores en un jardín y son muchas voluntades y es mucho sacrificio. Por eso esas teorías del complot, ¿sí?, que a veces escucho en algunos libertarios decir que por una voluntad unipersonal de los imperios en México hubo una revolución, cuando una revolución es el producto de muchas voluntades, de muchos esfuerzos. Sí, que ha habido intervención de organismos internacionales, de actores internacionales, por supuesto que ha habido intervención, pero no ha sido un solo factor el que determina la evolución y el progreso de una revolución. Son muchos factores, es multifactorial. Por eso los libertarios ponemos al individuo como el centro de la vida social, ya no al Estado. Al Estado hay que jubilarlo, porque el Estado no responde a los intereses ciudadanos. Por eso que quise hacer esta introducción en estos momentos en que independencia es hablar de un pensamiento libre, de una conciencia libre, de credos libres, de una patria libre y una revolución pacífica, que es una vuelta a cambiar un modelo que no se cambió en el año 2000, que ese fue el pecado de los gobiernos panistas, que en 12 años no pudieron darle la vuelta a ese modelo de 70 años que había sido el priismo. Y el priismo no tuvo la capacidad de una autocrítica para poder convertirse en un partido moderno. Entonces, entre unos que no cambiaron las cosas y otros que se quedaron inmóviles, seguimos atorados con los mismos debates de siempre. Por eso vamos a seguir con estos videos para poder seguir debatiendo las ideas. Les quiero recomendar un libro donde se habla con mucha profundidad cómo se crean las grandes fortunas del mundo, que no es culpa del capitalismo, del capitalismo salvaje. El capitalismo y su ética de la libertad genera competencia y prosperidad. Lo que hemos visto es la intervención de los estados para manipular a través de los bancos centrales la economía de un país. Este libro, Secretos de la Riqueza del 1%, Sam Wilkin, él es jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, una universidad de mucho prestigio, y aquí viene cómo ganan los super ricos. Y lamentablemente no es con fórmulas de competencia ni de transparencia. Regularmente son concesiones, permisos, privilegios que se les da a unos cuantos para que den un servicio y ellos sean los que ganen, ¿sí? Unas cuantas familias. Eso no es liberalismo, hay que dejarlo muy claro. Eso es mercantilismo, economía de cuates nada más, tráfico de influencias, pero no liberalismo. El liberalismo es libertad, libertad de competencia. Ya hablaremos, seguiremos con estos temas. Escojamos el camino de la prosperidad, del libertarismo, por la libre, para que no nos equivoquemos.